globalización es muy negativo. En tercer lugar, me parece que el nivel de financiarización en el cual el mundo, Oriente y Occidente, ¿no? En el cual el mundo venía manejándose, era inaceptable. El otro día, después de mucho tiempo, porque busqué el dato en diferentes fuentes y no podía encontrarlo, finalmente encontré un dato. Ustedes piensan que solamente en los Estados Unidos la diferencia que hay entre el monto total de bienes y servicios tangibles, verificables, acumulados a lo largo de un año, la suma de ese monto es 5.6 veces menor que la suma de las transacciones financieras. O sea, para usar una expresión de cuño marxista, el dinero ficticio casi multiplica por 6 a lo que comúnmente se llama la economía real. Y por último, todo este mundo se caracteriza también, esta fase del capitalismo, por un monopolio tecnológico. Esto significa que, en primer lugar, el desarrollo y la aplicación de las tecnologías más de punta está en muy pocas manos, y también significa que las grandes compañías que desarrollan tecnología son las compañías más grandes del mundo, con facturaciones superiores a la de la mayoría de los países que están registrados en Naciones Unidas. De modo que ese mecanismo venía ofreciendo fracturas. Vamos a lo primero, ¿no es cierto?, al oligopolio en la acumulación de la riqueza. Bueno, no hace falta decir que en una gran cantidad de países, básicamente en Francia, en Italia, en España, por izquierda, en algunos casos por derecha, en otros casos, como en Hungría, había manifestaciones populares de descontento respecto del reparto de la riqueza que eran muy notorias. Es más, había individuos sumamente ricos, Bill Gates, Elon Musk, que estaban totalmente de acuerdo con la aplicación de un impuesto a la riqueza que oscilaba entre el 2% y el 3% del monto total de sus activos declarados. O sea que el propio sistema ya estaba advirtiendo que la oligopolización del ingreso causaba un malestar digamos, global. Y en segundo lugar, por lo que respecta al rumbo de la globalización. El rumbo de la globalización que consistió en algún momento, todavía consiste, en la posibilidad de dislocar la producción material de algunos bienes tecnológicos. Para darles un ejemplo, para que se entienda muy bien, la dislocación territorial en el mundo de la fabricación de chips, por ejemplo, también estaba llegando a un punto de complejidad, por dos razones. En primer lugar, porque cada vez hay menos países que estén calificados para producir elementos con mucha tecnología agregada, por ejemplo China, por ejemplo Malasia, por ejemplo Tailandia, por ejemplo Singapur. Cada vez esos países son menos porque naturalmente los ingresos de los trabajadores tienden a subir, y por el otro lado por la apropiación tecnológica, porque también los mismos países iban obteniendo un desarrollo tecnológico propio que los ponía en algunos segmentos a la par de los países que dislocaban, de modo que también había un malestar en la manera de concebir el fenómeno de la globalización. Respecto de la financiarización, es más fácil todavía de lo que les estoy manifestando, porque cuando ustedes tienen bancos centrales como el Banco Central Europeo prestando a tasas negativas, esto es, pagando para prestar, bueno, hay una saturación de la oferta monetaria para ser tomada como crédito, que hace que naturalmente se piense que algo está funcionando mal.
y una persona que ustedes habrán oído nombrar mucho, Fink, que es el chairman, no el dueño, pero digamos el factotum de uno de estos grandes grupos acreedores de la Argentina, BlackRock, en una carta que escribió a sus managers corporativos allá por el mes de febrero, marzo, yo la leí, ya advertía de esto, ya decía claramente que el mundo financiero tenía que pensar bastante más en los que generaban el dinero y se lo daban a ellos para administrarlo, que en los accionistas que solo piensan en el rédito de fin de año. Y finalmente, respecto del monopolio tecnológico, allí es donde más problemas posiblemente hubo, porque para darles también un ejemplo, hay decenas de ejemplos de cada una de las cosas que les dije, pero para que se entienda bien, la pelea por el llamado 5G, que es la próxima generación de paquetes de transmisión de datos, que ha llevado a la cárcel, ahora domiciliaria, a la hija del propietario de Huawei, es mucho más que una guerra por el dominio de una tecnología, es concebir una forma diferente de intervenir bélicamente en el territorio, lo que se llaman las guerras acotadas o las guerras desagregadas, que son las que en este momento Ahí se está volviendo a conectarse. Sí. Raro, se cortó. Sí. Bueno, les decía que yo percibía que esta fase del capitalismo estaba arrojando fracturas que lo iban a hacer entrar en una zona de turbulencia. Bueno, a esto se agregó el coronavirus y tenemos el escenario que hoy tenemos. Esto como caracterización general. Dentro de América Latina, o sea, tenemos un mundo donde sea porque la gente se resiste, los ciudadanos se resisten a algunas de las características de este capitalismo, o sea porque los liderazgos no son liderazgos aceptables, ¿no es cierto? Hay una enorme crisis de liderazgo en los países centrales inclusive, por una cosa o por la otra, el mundo estaba sumamente inestable. En nuestra región, en Sudamérica, el fenómeno se reprodujo de la misma manera. Nosotros teníamos una situación en Brasil que digamos, empezaba a precipitar en protestas populares respecto a determinadas decisiones que tomaba el presidente. La misma situación empezó el 18 de octubre en Chile, fue interrumpida por la pandemia, y la misma situación había en Ecuador, con una institucionalidad mucho más frágil que la de los países centrales, porque piensen ustedes, Perú estuvo 6 meses con el Congreso cerrado, sin poder tener el órgano legislativo funcionando. Los pedidos de juicio político se multiplican. La insatisfacción y la falta de credibilidad hacia el sistema democrático cada vez es mayor. Hay un atenuante, quizás, para algunos sectores de la sociedad, los sectores que tienen acceso, un acceso fácil a las nuevas tecnologías, que es el enorme adormecimiento que produce el bombardeo subjetivista e individualista de lo que se llaman, digamos, métodos de multiplicación de oferta de bienes, ¿no es cierto? La verdad es que la fragua en la cual se están formando los que son nacidos digitales es una fragua muy diferente de la fragua en la que nos formamos quienes maduramos en la década del 70 o la década del 80. Es una fragua más vinculada con parecer y menos vinculada con ser. Es una fragua vinculada con mostrar, con exhibir, no con ser cauto y reservado
con las cuestiones personales, es una fragua que propicia la invisibilización de aquellos que más necesitan de la solidaridad colectiva. Entonces, naturalmente, todos esos valores, el valor de la sensibilidad por el otro, el valor de lo que se hace en multitud, de lo que se hace en estado asambleario, el valor de la intervención personal o la intervención grupal o colectiva, todos esos elementos que han sido un poco los materiales con los que nosotros construimos nuestra subjetividad, naturalmente fueron materiales que se fueron degradando. A cambio de, e insisto con esto, respecto de aquel sector de la sociedad que tiene un acceso más sencillo a expresarse por Facebook o por Instagram o por las redes que son más conocidas, en detrimento de estos valores aparece una subjetividad más individualista, pero también más dependiente de lo mismo que consume, ¿no? A veces pienso en la metáfora de que uno es con lo que se alimenta, ¿no? La salud es aquello con lo que uno se alimenta. Bueno, también la salud moral, cuando uno se alimenta del momentaneísmo, cuando toda noticia deja de serlo al día siguiente, bueno, se pierde un poco el beneficio de la perspectiva, que yo creo que es tan importante en los grandes líderes y conductores de movimientos que han transformado países y regiones y que han servido para cambiar el mundo. Esto en reglas generales para hablar de lo sistémico. ¿Hay alguna pregunta sobre esto o paso a qué se está dirimiendo en este momento en el mundo? Por ahora, Rafael, no hay preguntas. Creo que después de la exposición se van a hacer. Acá hay un compañero Fabio Pirone, que hace una pregunta sobre Chile y Mercosur, pero que la podemos profundizar luego de la exposición y el desarrollo que viene haciendo. Bien, bueno, después que cayó el muro de Berlín, el muro de Berlín, después que se derrumbó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como ustedes saben, el mundo que había sido bipolar en ese momento y bajo cuyos puentes habían corrido ríos de sangre durante la llamada Guerra Fría, desapareció. Era un mundo muy injusto, muy violento y era un mundo bastante insatisfactorio, lo que sí se entendía fácil, porque había dos modelos que eran antinómicos. Un modelo, por un lado, el capitalismo, según le gustaba proclamarlo a los distintos líderes de los Estados Unidos, y el socialismo o el comunismo, según le gustaba proclamarlo a los líderes que estaban hacia el este de lo que se llamaba el telón de acero. Muy bien, en ese momento Estados Unidos quedó como potencia hegemónica. Es importante esta expresión, hegemónica, porque yo creo que la excepcionalidad norteamericana, yo a veces lo ejemplifico diciendo que todo norteamericano cree que tiene un derecho natural a consumir combustible barato. Y eso se verifica fácilmente cuando uno ve documentales, películas, series, o cuando uno ve los episodios de la pobreza, que no son episodios de extrema pobreza, sino que son episodios donde la gente no tiene trabajo, pero tiene auto, ¿no? Cuando ese excepcionalismo norteamericano, sobre el que se ha escrito mucho, a ese excepcionalismo le venía muy bien la hegemonía universal, la hegemonía planetaria. Ahora, claro, nació el fenómeno de China. Y el fenómeno de China, con tiempos distintos, con una población distinta, con una planificación distinta, y con un invento realmente novedoso, que es el capitalismo de mercado con partido único, sistema extraordinariamente meritocrático, a pesar de lo que diga Occidente, porque para ser Xi Jinping hay que vivir una vida y hay que formarse de una determinada manera y hay que tener una trayectoria y hay que, es decir, no cualquiera llega a
al lugar al que llegó Xi Jinping o Hu Jintao antes. Yo Xi Jinping porque Xi Jinping es el primero, tiene dos características diferentes de sus predecesores inmediatos. Una, que tiene una formación en ciencias humanistas, porque a mí me parece que China entendió, no exclusivamente ingeniería, porque yo creo que China entendió que las instituciones son muy importantes en el marco de la Organización Mundial de Comercio y no quiso dar esa ventaja. Y la otra excepcionalidad que tiene es su mandato que no está necesariamente reducido a un periodo. Entonces, me parece que ese modelo fue creciendo con un concepto de los tiempos muy diferente, con una estrategia que hoy se conoce claramente como la estrategia del cinturón y el camino de la seda, que es una estrategia que vincula la expansión con la construcción de obras de infraestructura y el fortalecimiento de algunos sectores y el desarrollo de algunos sectores de los territorios donde va llegando. Fíjense que China ya prácticamente ha llegado al sur del costado oriental de África en su avance, sin descartar otros países, ¿no? Pero con una estrategia sumamente clara. Me parece que la próxima estrategia china va a ser el tema de crear una criptomoneda que esté adscripta a su sistema financiero. Podríamos pensar en un yuan electrónico, ¿no es cierto? Me parece que la cosa va a venir por la cuestión financiera, pero ¿qué es lo que yo noto? Lo que yo noto es que frente a una emergencia planetaria como el coronavirus, por algunas razones que les voy a mencionar, Oriente reaccionó mejor que Occidente. ¿En qué sentido? Yo creo que una herramienta fundamental para la lucha contra una peste es el conocimiento de datos que en Occidente consideraríamos personalísimos, ¿no? Si a dónde uno va, qué es lo que uno hace, si sale, si no sale, con quién se junta, etcétera, etcétera. Eso, digamos, aunque se haga, y la elección del Brexit lo demostró claramente, eso se llama metadata, aunque se practique, es ilegal y se practica al costado de la ley, por eso lo sancionaron de la manera cuantitativamente tan marcada a Mark Zuckerberg por haberle brindado a Cambridge Analytica los datos que le dio. Pero se hace de manera vergonzante, mientras que por ciertas características que tienen los pueblos de Oriente, características, para decirlo de alguna manera, confucianas, que vienen de Confucio, que básicamente son el respeto por la autoridad, la solidaridad frente al problema compartido y la paciencia. Yo creo que los tres elementos van a ser muy importantes en el diseño del mundo que viene. Por eso, lo repito, el respeto por la autoridad, la solidaridad frente al desafío común y la paciencia. Yo creo que estos pocos meses de pandemia, China, en la carrera por el dominio de la influencia en el mundo, se acercó a Estados Unidos, que aún sigue siendo la primera potencia mundial en términos bélicos. Pero también existe el soft power, no únicamente existe el hard power, no únicamente es un tema de ojivas nucleares o de flotas o de portaaviones o de industria de producción para la defensa. Entonces, esto también se lo quiero remarcar porque me parece que yo veo más sólido a China por más que las transacciones se sigan haciendo en dólares en un 70%, yo la veo más sólida en las bases sobre las que apoya su crecimiento y la lucha por la influencia que lo que yo veo a los Estados Unidos. Para hablar de nuestro patio delantero, ¿cierto? Para hablar de nuestra región, es un muy mal momento para algo en lo que creo profundamente que es la integración. Para mí la síntesis primera y última es o integración o intrascendencia. Esa es para mí el norte. Pero ¿qué es lo que sucede? Los procesos de integración, lo primero que yo les diría, son procesos
largos, nunca son procesos cortos. Por lo menos, por lo tanto, son procesos enemigos de la inestabilidad institucional. A mayor inestabilidad institucional, más dificultad de integrarse. A menor inestabilidad, o sea, mayor estabilidad, más posibilidad de integrarse. Y luego son procesos caros, muy caros. La institucionalidad supranacional es muy cara. De modo, por lo tanto, alguien lo tiene que pagar. En Europa, ¿quién lo pagó? Lo pagó Francia y Alemania. De manera inversa al principio, más Francia que Alemania, y de manera inversa hoy, más Alemania que Francia. Pero siempre alguien paga lo que se llama fondos de equilibrio, fondos de compensación, hasta que se igualan las economías o se hacen semejantes y pueden pensar en la posibilidad de una moneda común. Y el tercer elemento que también tienen que tener presentes es que una integración es más fácil si se tiene cerca el espanto que la integración conjura. En Europa la integración empezó a darse, el primer Benelux, el primer pacto del carbón y el acero, empezó a darse con la Segunda Guerra Mundial muy cerca, ¿sí? Con millones y millones y millones de muertos y ciudades derruidas y el dolor de la posguerra. Entonces había un gran impulso para que las mentes que propendían a la integración prevalecieran. Nosotros no tenemos esa situación, de modo que a mí me parece que todas las instancias de integración regionales, sea Mercosur, sea UNASUR, todas las instancias están en hibernación. Y están en hibernación por las dos razones. Primero, porque me parece que nuestras democracias están en algún sentido centrifugadas, y también porque las economías están muy golpeadas. Entonces carecemos de los dos elementos fundamentales, de los tres elementos fundamentales, de alguien que nos hable todo el tiempo y lidere la integración. Carecemos de una tranquilidad institucional como para dedicarnos a la construcción de la suprainstitucionalidad, y carecemos de países que tengan cierta fortaleza económica como para financiar el funcionamiento de esa institucionalidad. Sin ir más lejos, piensen ustedes que el gobierno anterior determinó no pagarle sus dietas a los diputados del Parlasur, a los diputados, en un acto que podría haber tenido enormes consecuencias institucionales, y la va a tener desde el punto de vista legal, porque tengo entendido que existe una demanda por parte de algunos diputados del Parlasur que tramita jurisdiccionalmente para que esas dietas les sean reconocidas. Naturalmente, lo que se les pagaba del pasaje es un pequeño viático. Entonces, al decir eso y decir, digamos, manifestarse en contra de integración es lo mismo. Por lo demás, los fenómenos de integración episódicos, quiero hablar aquí un segundo del Grupo de Lima, cuando nacen tan mal, es muy difícil que algo que nace mal luego fortalezca y crezca bien. Entonces, ustedes piensen, un grupo que nació para tratar de ser mediador por el problema de Venezuela, que en su acta constitutiva directamente incrimina como dictador a Maduro. Entonces, esa propia acta de nacimiento es la que le impide mediar, y de hecho no pudo mediar, no ha hecho absolutamente nada productivo para que ese querido país que es Venezuela pueda apoyarse en la acción de ese grupo de manera tal de resolver los problemas que tiene. Entonces, me parece que lo que se puede decir respecto de los fenómenos de integración, que no están pasando por un buen momento. Yo creo que este momento poco feliz no va a ser corto, va a ser un momento bastante largo, según como veo que van a evolucionar las cosas en nuestra región y en el mundo, y
para entrar en nuestro país y decirles dos o tres cosas de lo que está pasando, yo diría lo siguiente: bueno, yo soy peronista y kirchnerista, lo fui, lo soy y lo seré, y no pienso cambiar de idea, de modo que mi opinión no va a ser objetiva, pero es mía, es lo que yo pienso. A mí me parece que todo lo que estamos viendo todos los días, es decir, reacciones desmesuradas por parte de los sectores que perdieron las elecciones, un lenguaje muy peraltado, sumamente agresivo, sumamente descalificador, una sustitución de las ideas superadoras por los adjetivos calificativos, todo eso que vemos diariamente, que hace tanto ruido, que hace tanto daño, que perturba tanto a los que están sufriendo de verdad lo que está pasando, los que están sufriéndolo en su supervivencia. A mí me parece que todo eso significa dos cosas. En primer lugar, significa una actitud escasamente democrática, porque la Argentina es un país que tiene ámbitos donde expresarse, pero no se expresa prioritariamente en esos ámbitos, sino que se expresa en el ámbito de la opinión pública, con un desbalance de fuerzas muy notable, ¿cierto? Todo lo que sucedió alrededor, toda la caja de resonancia de lo que sucedió alrededor del asunto Vicentín fue propalado, el clima fue propalado por empresas que tienen intereses directamente vinculados a aquello que se está discutiendo. Y ahí le quiero dar, o sea, no son empresas de comunicación, son grupos de negocios comunicacionales dentro de holdings donde la comunicación es una unidad de negocios, junto con lo agropecuario, junto con lo financiero, junto con las comunicaciones, junto con una serie de actividades que han elegido para seguir expandiéndose e imponer un determinado modelo. Entonces, me parece que para nuestro gobierno, para la democracia de la República Argentina, los tiempos por venir no son tiempos fáciles. Son tiempos difíciles y van a ser tiempos mucho más difíciles. Hay que prepararse para eso. Me parece que hay determinadas cosas que son demasiado importantes como para tratarlas superficialmente. Me parece que me gusta esta iniciativa de ustedes porque permite pensar y reflexionar y dialogar sobre ideas, lo que es muy difícil en el escenario público solamente consciente de la violencia de las opiniones, no consciente la provocación de las ideas, que siempre ayuda a encontrar una idea superadora. Y vamos a tener que estar preparados para eso. Preparados para eso significa al menos saber hacia dónde se conduce. Como dice Séneca, una hermosa frase: no hay buen viento para el que no sabe dónde va. Bueno, China sabe dónde va, entonces me parece que puede tener buenos vientos. Ojalá que nosotros podamos saber claramente dónde vamos, tanto en el plano internacional como en el plano nacional, para que los vientos no sean propicios. Bueno, pasemos a las preguntas. Muy bien, Rafael, gracias por todo este desarrollo, que acá ya hay compañeros y compañeras que están haciendo preguntas, donde dejaste en claro un panorama complejo a nivel internacional y regional, pero siempre nosotros y nosotras con la voluntad política también de enfrentarlos y de encararlos, teniendo las mejores soluciones y también tratando de trazar un camino, como decías. Y además, apenas hace 6 meses que asumió el gobierno de Alberto, nuestro gobierno, y con todas estas complicaciones. Por eso ya hay preguntas sobre eso, y la primera es sobre la primera parte
donde dice acá un compañero: nos ofreciste un panorama muy claro de la escena contemporánea y de la situación crítica de esta fase del sistema, desnudando las limitaciones dramáticas del capitalismo. Quisiera conocer tu opinión sobre los caminos posibles para trabajar sobre lo que la pandemia ha desnudado de los modos en que esta fase sistémica ha logrado hacer con la subjetividad de las sociedades, en especial en América Latina. Bueno, a mí me parece, es una hermosa pregunta porque armoniza lo local con lo universal. A mí me parece que en una sociedad con las características de las que hablábamos antes, uno tiene que tratar que los casos singulares sean un mensaje sobre los planes generales. Y yo allí quiero tomar un caso que está muy en boga para hacerle 3 breves señalamientos, ¿no? Es el caso Vicentín. Fíjense una cosa, solo por hablar de algo de lo cual habla todo el mundo, ¿no? Y no remontarme a otros casos. El primer elemento que les quiero dar es el siguiente. En la convocatoria de acreedores de Vicentín tiene un antecedente que no es muy viejo, seguramente para muchos de ustedes sí, que es el hecho de que en 1982 un grupo llamado Árbol Solo, que era de la familia Capot Solo, se tramitó un concurso. O sea, se concursó el grupo Capot Solo, que era un grupo muy parecido al de Vicentín. Y también, aunque tenía una composición del pasivo diferente, porque había muchos más acreedores financieros que acreedores y proveedores, era una entidad muy similar a Vicentín. Y se tramitó en el mismo lugar, en el mismo juzgado, con otro juez, en el que se está tramitando ahora. Bueno, ¿saben en qué terminó, cuánto duró el concurso de Capot Solo? Empezó en febrero y terminó en diciembre. Bueno, yo lo primero que quiero señalarles es que por decisión del juez, no la calificó, simplemente la señaló. El juez fijó para discutir la propuesta de la concursada, si no llegara a un acuerdo previo, lo fijó para el 21 de septiembre del 2021. Esto es, le da a los actuales administradores y propietarios un impas prácticamente de 2 años para que hagan lo que se les ocurra. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es este elemento que surge de algo que ha sido bastante poco investigado, que es el expediente. La segunda cuestión es la siguiente, es mucho más cercana. Quizás a alguno de ustedes les suene una empresa que también está presentada como acreedora, en el caso Vicentín, es una empresa Guiatti. Bueno, la empresa Guiatti, también del mismo rubro de Vicentín, se presentó un concurso en el año 2002. Bueno, por más de 10 años esa empresa quedó a cargo de Cargill, o sea, de una multinacional. ¿Por qué les digo esto? Porque las protestas y las cosas que se dicen, porque hoy leía que tampoco uno de tantos descendientes de los vicentines tampoco está de acuerdo con la propuesta del gobernador Perotti. No es bueno que todas las se ocupan de agregarle valor a reales. Y en los antecedentes que tenemos, el antecedente más cercano, que es el Guiatti, quedó a cargo de Cargill. Esta es la segunda cosa que me parece muy importante remarcar.
es la... Si bien el domicilio legal en la zona, poca gente sabe que la mayor cantidad de empleados de Vicentín y la actividad, digamos, cuantitativamente más importante de Santa Fe, que está en una zona que se llama Ricardone, que es un puerto privado de todos los puertos privados, porque ahí el Paraná tiene 30 pies de calado natural, desde Villa Constitución a Puerto Gaboto. Bueno, la mayor cantidad de empleados es de esa zona. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno ve las reacciones y dice, pero ¿qué tiene que ver que en Santa Fe el banderazo, etcétera, etcétera, haya tenido en el sur la repercusión que tuvo, no exclusivamente en la zona que uno pensaba que era la del conflicto? Hay que pensar que Vicentín no es solamente Reconquista Avellaneda. Vicentín de tantos lugares como ha diversificado su actividad. Entonces, a mí me parece que es tan importante ese caso, tan importante, porque pues en la memoria colectiva que queda antes y después de Vicentín, como en la memoria colectiva del abordaje a la pandemia, van a quedar tantos muertos. Ese va a ser el saldo. El saldo es, va a triunfar la estrategia si la cantidad de personas que desgraciadamente mueran es menor, sustantivamente menor a las que podrían haber muerto si se hubiese manejado con otro abordaje. Bueno, también de cómo manejemos Vicentín va a depender muchísimo de la suerte que tengamos en tomar decisiones públicas con consecuencias para la comunidad de acuerdo con nuestras convicciones ideológicas. Yo lo que digo es, en su momento, la idea que tuvo la ley de radiodifusión, ¿era buena o era mala? Para mí era excelente. Si hubiera salido bien, hubiera justificado, hubiera explicado, hubiera absuelto a un gobierno frente a la historia. El problema es que no salió bien. Y yo creo que no salió bien porque nosotros cometimos, el sector nacional y popular, el gobierno, nosotros cometimos errores que no sé si los hemos revisado. Entonces, me parece que en este tipo de conflictos, cuando uno ve tan interesada la oposición en asimilar este caso al anterior, al caso del 2008, al caso de la resolución, por las retenciones, aunque el conflicto no es el mismo, hay un enorme esfuerzo por asimilarlos, nosotros tenemos que tener la inteligencia de, por un lado, diferenciarlos, porque uno no puede validar la comisión de posibles delitos que se le imputan a los administradores de Vicentín aquí y también en otros países. Uno tiene que explicarlo bien, con mucha serenidad, y también tiene que dar una pelea jurídica muy inteligente, bien experiente, porque Vicentín tiene muy buenos abogados en el expediente. Y en el expediente está lo que queda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es un momento sumamente neurálgico. Si somos aplicados, si somos pacientes, si somos combativos, si no nos enojamos, si tenemos inteligencia, si desnudamos lo que hay que desnudar, si protegemos lo que hay que proteger, si no nos cansamos, entonces esto va a salir bien. Si queremos actuar de manera donde lo más rápido es lo mejor, entonces ahí nos vamos a equivocar. Estas no son carreras de 100 metros, estas son maratones y hay que prepararse para eso. Rafael, entre otras consultas y preguntas de diferentes compañeros y compañeras, y en especial también se agradece, además sabiendo que conocés muy bien Santa Fe por naturaleza, y también es un debate que la propia agrupación se dio, en la cual todavía cuesta tal vez hacer análisis concretos y con una mirada objetiva, porque ha pasado mucho en muy pocos días. Y por eso es un tema importante, y acá algunos compañeros lo mencionan,
pero también en otros contextos sobre la política regional e internacional se van haciendo algunas preguntas, como por ejemplo, con la guerra abierta entre China y Estados Unidos por el 5G, ¿qué posibilidad subsiste del mundo multipolar que se proyectó en algún momento desde nuestra región? ¿Como una suerte de recreación del movimiento de países no aliados? Es una pregunta. Si es que coincide... No alineados. No alineados, sí. Si es que coincidió en algún momento con esa visión, pregunta Luciano Fernández. Sí. A ver, cuando existió la Unión de Países No Alineados, había un marco muy claro desde el punto de vista del alineamiento, del posicionamiento internacional, que fue el general Perón con la Constitución. Entonces, había un pensamiento que era político, era filosófico y era geopolítico. Entonces, es lo que en el 73 se cantaba, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Bueno, yo creo que el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Ahora, en lo que no hay que creer es en el alineamiento por contigüidad, ¿no? Que yo creo que también es una idea que deriva mucho de la potencia de la imagen. Vamos a tomar el último gobierno. El expresidente y sus colaboradores pensaban que el hecho de tratar al presidente Trump por la reducción de su nombre, por el apócope de su nombre y decirle Don, yo hablé con Don o con Donald me dijo, o por sacarse una foto al lado de Angela Merkel, la Argentina era o Estados Unidos o Alemania. Bueno, el mundo no funciona de esa manera. El mundo ni necesariamente le pide a la Argentina una relación con carácter de civilidad absoluta, de exclusividad absoluta, porque el mundo, uno de los dos países, China y Estados Unidos, nos pide una cohabitación. Ni tampoco nosotros debemos perseguirla. A mí me parece que nosotros tenemos que trabajar teniendo presente que nuestros intereses permanentes con todos aquellos polos que no son únicamente China y Estados Unidos, hay iniciativas muy interesantes alrededor de India, hay iniciativas muy interesantes alrededor de los países árabes. A mí me parece que la Argentina tiene que diversificar la fuente de sus intercambios, los políticos y los económicos, con bastante desprejuicio y con bastante seriedad y autoridad. El mundo actual, si hay algo que no tolera, es algo histórico de la Argentina, que es no saber dónde la Argentina está. Miren, vamos a poner dos ejemplos, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo Australia, ¿no? O vamos a poner un ejemplo como Nueva Zelanda, un país que tiene pocos habitantes, en el caso de Australia, gran territorio. Bueno, no se van a creer que son ortodoxos, no se van a creer que son países fundamentalistas del Commonwealth a la hora de hacer alianzas comerciales. Y tampoco se lo pide el Commonwealth. Se hacen alianzas comerciales por conveniencias y esas conveniencias redundan en la calidad de vida colectiva en sociedades que son bastante equitativas en sus sistemas impositivos, en sociedades que brindan bienes públicos de calidad, y no se enoja a nadie, y ellos no tienen problemas. Entonces, a mí me parece que la creencia de que el atajo es el mejor camino, que pensar que por un golpe, por una decisión, va a cambiar la suerte de la Argentina, ese es un error en el que caímos muchísimas veces. Piensen la lógica del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional del año pasado. Piensen en la lógica, y en lo que se decía cuando se tomó ese crédito. En las cosas que se decían, era un crédito que venía a resolver los problemas. Bueno, la única manera de resolver los problemas es renegociar la deuda, como se hizo en 2003, 2004, 2005 en adelante, renegociarla de manera que uno esté seguro que sin causarle un sacrificio
ahorrando sangre de gaucho, para parafrasear al revés alguna frase que se dijo en algún momento de nuestra historia, nosotros vamos a ser capaces de honrar nuestra obligación. Es imposible tener un nivel de endeudamiento que, por un lado, nos obliga a estar tutelados permanentemente por autoridades extranjeras y, por el otro lado, nos cierre todas las puertas a la posibilidad de un endeudamiento en condiciones diferentes. Por eso les digo, a mí me parece que si usted me preguntara cuál es la receta para la República Argentina, trayendo a hoy aquella idea de los países no alineados, nosotros tenemos que tener relaciones con aquellos países que nos convengan, tratando de diversificar la canasta, así como si fuese una canasta de monedas donde hay más de una. Yo no creo en esas sociedades que en algún momento se llamaron relaciones carnales. Yo no creo en una relación con Gran Bretaña como la que intentó el último gobierno, el vergonzoso pacto Forador y Duncan. No creo en ese tipo de cosas. A mí me parece que así como la Argentina tiene problemas que son problemas inevitables, que son dos. Uno con Gran Bretaña, que usurpó Malvinas, eso es un problema inevitable, y otro con Irán, que se negó en todo momento a cooperar con la Argentina para ayudar a esclarecer el atentado a la AMIA. Bueno, esos dos problemas los tenemos. Yo creo que no hay que hacerse simpático con Gran Bretaña. Creo que Gran Bretaña solo entiende lo que le duele, y si la Argentina no le hace doler, Gran Bretaña va a seguir haciendo lo que quiera, y esto nos lo mostró la historia antes de los acuerdos de Madrid y después de los acuerdos de Madrid. Fíjense que nuestra hora más gloriosa en la relación bilateral con Gran Bretaña fue a partir del 2011 hasta el 2015, que fue cuando se empezaron a aplicar sanciones a los que colaboraran con las empresas que estaban explotando el petróleo, la pesca en aguas jurisdiccionales argentinas, pero que de hecho usufructuaba Gran Bretaña. Y me parece que con Irán es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tener una actitud sumamente firme y poco amistosa, porque son poco amistosos con nosotros. Yo no creo en la genuflexión y en el cambio de opinión en política exterior. Ustedes dirán, bueno, esto es muy duro. No es tan duro. Yo no estoy proponiendo ser hostil en el plano de los hechos con Gran Bretaña. Lo que estoy proponiendo es no ser chupamedia, no ser obsecuente. Miren, la República Argentina ganó su plataforma continental extendida, esta que nos generó algún entredicho con Chile. Yo creo que es un entredicho que se puede ahorrar, porque lo cierto es que cualquier proyección hacia la Antártida fue diferida por Argentina, tuvo mucho cuidado con Chile. Bueno, eso se logró en el año 2017. ¿Saben por qué no se conoció en el 2017? Para no enojar a Gran Bretaña. Entonces, esas son las cosas que a mí me avergüenzan. Me avergüenzan como argentino. No creo en esa política exterior. Creo en la política exterior en la cual la política exterior exterioriza, para la redundancia, la posición de un gobierno que está manejando los intereses generales. Mucho más en una constitución como la Argentina, que es presidencialista y que le da al Poder Ejecutivo la titularidad de las relaciones internacionales. Si eso lo tenemos claro, después el formato, también los formatos van y vienen cuando no son integraciones profundas. Piensen en el momento de gloria que tuvo el BRICS. El BRICS tuvo un momento de gloria porque Brasil crecía, porque Rusia crecía, porque India crecía, porque China crece, porque Sudáfrica se metió en la conversación, pero no tuvo institucionalidad y por lo tanto duró poco y languidece. Entonces, la verdad es que como no nos sobra nada, a mí me parece que hay que dar el paso de acuerdo a lo que nos permite el pantalón. Y el pantalón nos permite a mi modo de ver, con todo respeto, nos permite esta saludable heterodoxia, no tratar de liderar agrupaciones con países, sino tratar de acercarnos a países que sienten de una manera parecida, que tienen con nosotros actividades electivas y tienen además
ventajas competitivas y comparativas, y trabajar siempre en la misma dirección. En política internacional, hoy más que nunca, porque hoy es un mundo en tiempo real, en política internacional los cambios de timón son letales. Rafael, siguiendo las líneas con las que estás exponiendo y también respondiendo a las preguntas, vamos a tratar también de tener una línea sobre las preguntas que se van desarrollando para no ir de un tema a otro. Se habla mucho sobre cómo va a ser el mundo después de la pandemia y si va a ser un mundo más solidario o si no. Y entonces, en ese sentido, Gabriel pregunta si en la salida de la pandemia y estando rodeados de gobiernos de derecha, si estima un posible proteccionismo, como está sucediendo en Europa, ¿cuál sería su criterio? ¿Y cuáles serían los socios naturales con los que podríamos desarrollar nuestro gobierno? Bueno, a ver, yo creo que no va a haber una salida de la pandemia. A mí me parece que es una ilusión pensar que la pandemia es como una estación del año. Este virus y otros virus que vendrán no va a desaparecer de un día para el otro y nosotros vamos a tener que vivir con distintos abordajes, circunscriptos o no, por bastante tiempo. No va a existir el día, el 25 de mayo, en el cual se va a celebrar la salida de la pandemia. Ustedes piensen que los países están prácticamente haciendo vida normal. La normalidad consiste en haber sacado de la tapa de los diarios el número de muertos, pero que sigue habiendo muertos en España, en Italia, en Gran Bretaña, etcétera. Entonces, ese día no va a existir. Nosotros vamos a vivir con la pandemia y con otras pandemias y con las consecuencias de esta pandemia mucho tiempo. En realidad, ¿qué ha hecho la pandemia? A mí me parece que la pandemia, en algún sentido, es como el poder, ¿no? No cambia a nadie, sino que lo pone de manifiesto. Me parece que los misterios políticos generales generosos se iluminaron. Y también se iluminaron los criterios políticos mezquinos. Creo que si para algo sirvió la pandemia fue para iluminar con un foco fuerte qué es lo que cada uno era. Después, cada uno toma sus decisiones, ¿no es cierto? Pero para mí, inventar la palabra infectadura me parece que describe la ruindad de quien generó ese neologismo, porque nadie está contento, ni las autoridades actuales, ni los que obedecemos lo que las autoridades actuales nos indican que hagamos, nadie está contento con esa decisión. Y no hay absolutamente ningún enamoramiento con la pandemia, ni todas esas cosas que se inventan. Entonces, el mundo va a seguir de alguna manera como venía, bastante más fatigado en los materiales, esos materiales de los cuales yo les hablaba al principio, se van a fatigar más todavía. Me parece que las contradicciones se van a agudizar, me parece que el acercamiento relativo de China a Estados Unidos no va a motivar un replanteamiento de Estados Unidos de un acercamiento a China, sino en todo caso un endurecimiento. Eso es lo que me parece que va a pasar. Creo que las tensiones por la distribución de la renta van a ser peores en los países centrales y también en nuestros países, porque en algún momento el hambre es más importante que el miedo. En algún momento el miedo es más importante que el hambre, pero al final el hambre es más importante que el miedo. Y por otra cosa que también tiene mucho que ver con la condición de las sociedades, que es, yo creo que aún algo peor que el hambre es la incertidumbre. Entonces las sociedades van a pedir certezas y los gobiernos van a tener pocas certezas para darles, muy pocas certezas para darles. Entonces va a ser difícil la salida. La única solución para la Argentina, a poder solución, quiero decir, el único abordaje posible es que el país sea un poco más justo. Porque ustedes piensen, la Argentina
Argentina tiene, según diversas estimaciones, ¿no?, un PBI íntegro de dinero argentino colocado en el exterior. Y la Argentina tiene en el interior, tiene en nuestro país, fuera de los circuitos formales, 100.000 millones de dólares. Entonces no es que la Argentina no generó excedente, lo distribuyó mal. Este fue el problema, los distribuyó mal. Nosotros muchas veces nos peleamos contra la minería. La pelea no es minería sin minería, no. La pelea es minería sustentable o no sustentable. Porque existe algo que se llama minería sustentable, que es científico, pero es más caro, naturalmente. El problema es, se va a poder seguir exportando mineral extraído de la lumbrera sin pagar absolutamente ningún gravamen por el puerto de Ricardone, o se va a tomar en serio el tema de esa riqueza. Y estas son las cuestiones. Entonces, a mí me parece, va a ser un mundo complejo, va a seguir esta lógica, los generosos, los altruistas, los que piensan en términos colectivos, aquellos a quienes les duele el dolor del otro, van a verse con mayor claridad. Y los que no, también se van a ver con mayor claridad. Por lo tanto, se va a transformar en algún sentido en una pelea superestructural. Yo no sé si ahí estamos sobrados, ¿no? El viejo paradigma hegeliano de la correlación de fuerza no es una tontería. No hay que explicar todo en función de la correlación de fuerzas, pero sí hay que elegir las batallas que uno da en función de la correlación de fuerzas, porque si no, si siempre se pierden las batallas en una sociedad exitista que solo premia ganar, aunque sea 1-0 con un gol con la mano en el minuto 91, es muy difícil sostener el valor de una propuesta en la derrota. Entonces a mí me parece que ese va a ser el mundo, ¿no? Un mundo en primer lugar, que no va a ser para novatos, un mundo que va a requerir de actores a los que se les haya rayado la pintura al auto. Va a requerir tipos curtidos, tipos marineros de alta mar, y un mundo donde el detalle va a ser muy importante, porque el detalle, con la sociedad de la comunicación actual, se transforma en sustancia, se transforma en totalidad. Entonces un detalle a veces dirime una discusión en el plano público, que es el capital simbólico que tiene todo gobierno. No hay nada para descansar, compañeros, todo es para estar alerta. Rafael, últimas preguntas y preguntarte específicamente con la relación que tendría que tener o podría tener la Argentina y algunos países de la región. Puntualmente, preguntarle por México. ¿Se ve más cercano un eje de integración Argentina y México que las antiguas alianzas regionales como UNASUR? Bueno, a ver, hay una tentación en la relación Argentina-México, y es que esa relación no sea una relación genuina, estudiada previamente, cuantificada previamente, analizados las ventajas y las desventajas, y que se transforme una vez más en un susto que le queremos dar a Brasil, porque México tiene un presidente más afín a nuestro gobierno que el que tiene Brasil en este momento. Si no es para darle un susto a Brasil, a mí me parece que es una excelente idea. Ahora, también piensen una cosa. México es un país que tiene una enorme cantidad de conflictos que ya son epidémicos. El conflicto de la violencia es un conflicto cultural en México. Acuérdense de un viejísimo chiste: ¿cómo te llamas? Pancho. ¡Pum! Te llamabas. Ese chiste tiene más años que qué sé yo, te debe tener un centenar de años. Bueno, la violencia mexicana tiene que ver con cómo se constituyó como Estado. En este momento es una violencia básicamente, digamos, exacerbada por el fenómeno del narcotráfico. ¿Qué les puedo decir a ustedes que no hayan dicho todos los documentales y películas que todos hemos, y libros que hemos leído y visto sobre el fenómeno del narcotráfico y esa desgracia que tiene México, la de estar demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de los Estados Unidos, que es el principal mercado consumidor del mundo, a pesar de la guerra
de que haya una oferta. Bueno, esto por un lado. En segundo lugar, la nueva versión del NAFTA para México, a mi modo de ver, profundizó la dependencia de los mercados norteamericanos y mexicanos. Y cuando una interdependencia es entre un mercado extremadamente fuerte y un mercado más débil, siempre el beneficio es para el extremadamente más fuerte. Entonces, cuidado al estudiar la relación Argentina-México, porque no es la relación de dos presidentes que se llevan bien, es la relación de dos países que tienen historias. Entonces, yo viví el final de la renegociación, que creo terminó el año pasado, de la nueva versión del NAFTA con una inocultable congoja, porque pensé que México iba a salir mejor parado de lo que salió. Todas esas cosas hay que ponerlas en el tintero. Ahora, no quiero dejar en el elemento para el análisis. No quiero dejar de decirles algo que para mí es muy importante. No es indispensable, digamos, la identidad ideológica para tener una relación satisfactoria con un país. Por supuesto, cuando uno tenía a Lula y a Lagos y a Chávez, la relación era más natural y más fluida. Cuando las relaciones son naturales y fluidas, los grupos se atreven a más, tienen más osadía. Bueno, naturalmente, cuando no está ni Lula, ni Lagos, ni Chávez, entonces las relaciones son menos fluidas, naturalmente menos fluidas, naturalmente menos naturales, y entonces los países se atreven a menos. Pero tampoco hay que atreverse a tanto, tampoco hay que ambicionar tanto, porque yo creo, sino para que existe la diplomacia. La diplomacia existe para reducir las fracturas de lo que son procesos históricos. El otro día, cuando apareció la idea de este diputado chileno de compartir camas de COVID con Argentina, que era una idea que yo le había dado al presidente Fernández unos días antes, se le había hecho llegar, o sea que el presidente, no por un diputado chileno, sino por mí, la tenía en su agenda. La primera noticia que salió publicada salió en un diario de Mendoza. Yo leí el diario de Mendoza y los comentarios, los posteos eran tremendos para alguien que tiene la sensibilidad propia del peronismo, o no sé cómo llamarlo, porque tampoco quiero que esto parezca algo necesariamente bueno, ¿no es cierto? Que el peronismo necesariamente sea virtuoso y todo lo demás no sea virtuoso. Quiero decir, eran comentarios que hubiese preferido no leer, que tenían que ver con alguna eventual falta de reciprocidad del pueblo chileno respecto al pueblo argentino. Bueno, yo creo que la diplomacia está para eso, para reducir esas fracturas, para tratar de hacer posible gestos de solidaridad, gestos de intercambio, gestos de... Mira, nosotros tenemos, sacando Mercosur, la agenda bilateral más compleja, más profunda, con mayores pliegues, con mayor cantidad de instancias que son nacionales, que son provinciales, que son regionales, que son municipales, que son ministeriales. No tenemos una agenda más compleja que la que tenemos con Chile. Más compleja no en un sentido de difícil, sino en un sentido de profunda. Bueno, esto se explica, 5.300 kilómetros de frontera, creo que la tercera frontera más larga del mundo. Bien, si uno tuviese que esperar que Chile tenga un presidente de la concertación para llevar adelante todos esos elementos, y la gente la pasan mal nuestros compatriotas y también la pasan mal los chilenos que son nuestros hermanos sudamericanos. Entonces a mí me parece que digamos que la fortaleza de la diplomacia consiste precisamente en tratar de convivir con lo diverso, que en definitiva lo que estoy diciendo que es también la fortaleza de la democracia, ¿no? La democracia no es una democracia tipo que piensan iguales. La riqueza de la democracia es precisamente
la armonía en la diversidad. Por eso es que los fascismos tienen siempre tan pocos literatos y tan pocos teóricos. Es una idea muy sencilla de entender. Los demás son malos, nosotros somos buenos. Se entiende fácil, claro, sí, pero no es rico eso. Eso no enriquece la convivencia, porque naturalmente los seres humanos somos distintos. Eso también se ve en el arte. ¿No es cierto? La Unión Soviética, país que logró cosas importantísimas desde el punto de vista, por ejemplo, científico, no produjo un arte a la altura de lo que las propuestas revolucionarias en su momento pusieron arriba de la mesa. Y sociedades mucho más impuras, mucho menos homogéneas desde el punto de vista del pensamiento, han producido un arte mestizo maravilloso, maravilloso. Entonces, como yo creo en la diversidad, como yo creo que el peronismo es un movimiento lleno de diversidad, a mí lo que me interesa es multiplicar esa diversidad y tratar de obtener, hibridar los mejores elementos, no tratar de relacionarme únicamente con lo homogéneo. Rafael, últimas dos preguntas y agradecerte por esta extensa charla donde desarrollaste diferentes temas y también compañeros y compañeras pudieron hacerte algunas preguntas. Recién mencionabas a Chile y también hoy en el rol que te toca y por el cual fuiste designado por nuestro gobierno. En términos de integración latinoamericana, pregunta acá Fabio Pirone, ¿cómo se imagina la participación de Chile en el Mercosur en su condición de miembro asociado, o sea, no pleno? ¿Qué podríamos hacer desde la embajada en tal sentido? Bueno, Chile es miembro asociado del Mercosur extendido. Por supuesto, como también Chile sufrió los vaivenes de la política exterior norteamericana, porque ustedes acuérdense de aquel proyecto que para mí era una muy buena respuesta de los Estados Unidos respecto del crecimiento de China, que es el proyecto de Obama de extenderse, de no ser un país atlantista, sino de ser un país atlantista y pacifista también, no ser un país que se extendía la cuenca hacia el Pacífico. Chile se enroló en ese proyecto y naturalmente su geopolítica está más cerca del Prosur que del UNASUR. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, como a mí me parece que, porque tampoco uno puede pretender traer a otro país o invitar a un socio a habitar una tierra yerma, a habitar una tierra estéril. Uno tiene que construir algo atractivo y seducir para que venga. Entonces, mientras eso no se construya, a nosotros, Prosur, se nos superpone, se nos solapa con otras iniciativas, a Chile, Mercosur, también se le solapa con otras iniciativas, con otra visión geopolítica. Ustedes piensen que Chile tiene aproximadamente una veintena de tratados de libre comercio que implican la llegada a cerca de 60 mercados que suponen aproximadamente el 80% de los mercados del mundo. Entonces Chile caminó otro camino. Chile invirtió 12 años en negociar el TLC, Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos, que no es una tarea de genios, pero sí es una tarea de orfebre, porque hay que negociar posición arancelaria por posición arancelaria. Y casi terminada la negociación, sucedió la invasión a Irak. Chile en ese momento era miembro transitorio, rotativo del Consejo de Seguridad. Y a través de la voz del embajador ante Naciones Unidas de Chile, que era el embajador Juan Gabriel Valdés, extraordinario diplomático chileno, Chile se opuso en el Consejo de Seguridad a solidarizarse con el envío de tropas a Irak, con el argumento de que no estaba probada la existencia de lo que finalmente no existía, que eran armas de destrucción masiva de origen químico. Y eso no hizo que Estados Unidos no firmara el TLC. Los castigó un poco, los mandó a firmar el TLC no a Washington, no en la Casa Blanca, no en los jardines, sino que lo firmaron creo que en una ciudad que se llama Vizcaya, que está en el Golfo de Florida. No asistió el presidente de la República, asistió su hermano, Jeb Bush, que en ese entonces era gobernador de Florida, pero el TLC se firmó. Y entonces, a mí me gusta esta historia porque digo, uno puede hacer convivir una idea
de país puente, país de servicios, país de mucha sofisticación en algunos servicios que presta, como los servicios de comunicaciones, como los servicios financieros, como es Chile, con adhesión a otros marcos sin renunciar al marco geopolítico principal. Entonces yo creo que la idea o el camino que hay que profundizar, nosotros tenemos 3 o 4 o 5 emprendimientos con Chile que son muy importantes, desde algunas asimetrías de tipo tributario que benefician, por ejemplo, a Tailandia en la industria automotriz, en detrimento estoy hablando de semiligeros, ¿no? En detrimento de la República Argentina, que hay que trabajarlo, hasta participar en la construcción del hilo que va a llevar el cable de 5G desde Chile hasta Japón, debe tener know-how en materia de explotación de minerales de manera sustentable, debe tratar de que Chile compre satélites que la Argentina fabrica muy competitivamente, muy competitivamente, que los hace ARSAT, que los hace el INVAP, que los hace con pensamiento y con mano de obra local. Tenemos una agenda muy profunda en lo tecnológico, por ejemplo, tener una base conjunta en Antártida, país, digamos, continente que suscita día a día la codicia de los países más grandes, los países centrales. Tenemos muchas cosas para hacer y bueno, en la modesta medida que un embajador puede, yo me propongo ponerlas sobre la mesa y tratar de llevarlas adelante. Nosotros hemos tenido suerte con los embajadores en Chile, lo que me pone la vara muy alta, porque, por ejemplo, Ginés González García fue un gran embajador, y lo digo porque no dejan de recordármelo, Carlos Aviagle o el anterior de la Rosa, grandes embajadores argentinos tuvo nuestra embajada en Chile. Entonces, bueno, el desafío es grande, pero bueno, quien nació en los años en los que yo nací, quien vivió la vida que yo viví, sabe que la paz es pasajera y que nunca nos tocaron cosas fáciles. Por último, Rafael, la última pregunta y agradecerte sobre un tema que has desarrollado y, como decía al principio, donde has escrito junto a otras personas, y es el Lawfare. Acá hay compañeros y compañeras que preguntan sobre lo que sucede en Brasil y también el proceso que se tiene que dar, el PT, de discusión y debate, que en la Argentina lo hemos notado, lo hemos sufrido en los 4 años anteriores, y en el 2019, por suerte, se pudo generar y pudimos ganar gracias a una unidad. Pero no en todos los países se da de la misma forma. Entonces, pero hablando principalmente del Lawfare, ¿cómo ves la situación que sucede en Ecuador, en Brasil y hasta mismo en Bolivia? Mira, pese al énfasis, a la furia que ha puesto todo el abogadaje afín al establishment y los comunicadores afines al abogadaje que son afines al establishment en descalificar el lawfare, porque de quien han dicho desde que es una teoría snob hasta que es un insulto a la Constitución Nacional, el lawfare es una práctica. Y como práctica nadie puede negarla, existe y existe más en países con institucionalidad débil. Existe menos en países con institucionalidad fuerte. En nuestros países, los que mencionaste, Brasil, Argentina, Ecuador, existió de manera muy intensa. Ahora, ¿eso quiere decir que en nuestro gobierno, que culminó en 2015, no se cometieron delitos? No, no quiere decir eso de ninguna manera. El lawfare se perfecciona cuando hay 4 polos funcionando de algún modo. Un líder popular que afecta las posiciones de los grupos más poderosos y más concentrados, estos grupos poderosos que usan la unidad de negocios comunicacional para replicar información que obtienen de servicios de inteligencia que ilegalmente se hacen con esa información para descalificar a el líder que pone en riesgo los intereses
y los proyectos de tener más intereses todavía de esos grupos concentrados. Eso está probado, eso es así. No quiere decir que en algún caso en particular haya habido una buena conducta o que algún acto procesal haya sido correcto. Lo que quiere decir es que cuando la persona que lo saca de carrera al expresidente Lula da Silva, posiblemente sería hoy presidente de Brasil, luego acepta el cargo de ministro de Justicia del Poder Ejecutivo del mismo individuo beneficiado por su acción como juez, ¿quién puede poner en duda que eso es un episodio de lawfare? ¿Quién puede poner en duda que alguno de los juicios proscriptivos que ha sufrido Rafael Correa respondieron a este patrón, a este modelo? Entonces, yo siempre le digo a algunos colegas míos, que no por pensar distinto no son buenos abogados, yo digo, no te enojes tanto por el hecho de que yo haya escrito un libro sobre lawfare, porque vos me tenés que desmentir. Vos me tenés que decir, no, eso no existe. Bueno, eso existió en la Argentina durante el rito de Alcorta. Ya existía nuestro libro, el libro que escribimos con Pedro Peretti, refiere a un acto de lawfare que tiene 100 años, con el mismo esquema. Un sector popular que quería sacarle la careta a los que le cobraban excesivamente a los arrendatarios, que eran los que trabajaban la tierra. Ese grupo se llamó la Federación Agraria, en particular un señor, Francisco Netri, que terminó asesinado. De Francisco Netri se hizo un proceso judicial del cual salió bien librado, pero tuvo un proceso judicial, siendo un abogado muy exitoso de Rosario. Eso era propalado por los medios de comunicación de lo que en aquel momento era la oligarquía terrateniente, que en aquel momento era La Nación y la prensa, y la información era obtenida por la policía, que eran los buches de aquella época. Entonces, un esquema de lawfare clarísimo. Entonces, lo que yo digo es, sin tratar de perder de vista que los decentes y los íntegros y aquellos que no han violado la ley no son iguales a aquellos que la violaron, sin tener presente, sin perder de vista eso. Bueno, la República tiene garantías que se plasman en códigos procesales. Los códigos procesales, como todas las leyes, se aplican de la misma manera. Cuando no se aplican de la misma manera, cuando las noticias o cuando las conversaciones privadas trascienden, obtenidas ilegalmente y no por orden de un juez para una causa en particular, destruyendo el resto, cosa que, por ejemplo, hizo el juez Ramos Padilla. Usó lo que servía para su proceso y el resto de la información que le llegaron la destruyó, que es lo que corresponde según la ley. Muy bien, cuando eso no es de esa manera, bueno, es un acto de lawfare. No hay que enojarse por eso. Nosotros tenemos que decir, bueno, nosotros necesitamos ser ejemplares, muchachos. Necesitamos ser ejemplares, ¿por qué? Porque lo que necesita la falta de ejemplaridad, que son los métodos, por ejemplo, de los señores que administraban Vicentín, este señor Paduán y su socio, bueno, nosotros solo desde la ejemplaridad podemos enmendarle la plana. Si nosotros somos poco ejemplares, entonces, como en el tango, en el mismo lodo todos manoseados, y la gente, los que sufren, bastante poco creen para que nosotros le demos argumentos para que crean menos. Rafael, de la misma forma que fue al principio, algún comentario y saludo de Roberto Bonetti para este final. Bueno, no, realmente un agradecimiento enorme al compañero por la magnífica exposición y una charla realmente tan enriquecedora. Así que para nuestra agrupación y para todos los compañeros integrantes y todos los compañeros y compañeras que participaron de esta charla, realmente nos ha dejado, como dije anteriormente, muchísimas enseñanzas, una exposición realmente magnífica. Y respecto a un comentario del compañero Bielsa, cuando se refirió a los anteriores compañeros y compañeras embajadores
que bien lo dijo, nombró él va a dejar algún día. Realmente, compañero, un abrazo a la distancia y un agradecimiento enorme por todo este tiempo que nos dedicó y por toda esta charla, como dije anteriormente, tan enriquecedora. Muchísimas gracias en nombre de toda la agrupación. Bueno, soy yo, les mando un fuerte abrazo y que se haga cargo Fivertel de haber malogrado el Zoom que habíamos previsto. Les mando un fuerte abrazo y a disposición siempre. Gracias, Rafael, y por la predisposición que decías recién, de siempre que cuando se te escribe estás, y bueno, y que pese a los inconvenientes lo pudimos desarrollar muy bien. ¿Algún mensaje para lo que viene para nuestro gobierno en un momento tan complicado, donde hay tantos frentes y donde vos supiste también ser el canciller de un gobierno al que le tocó asumir en un momento tan crítico y social como en el 2003 con Néstor, y que ahora estamos ante una situación similar? Primero, convicción; segundo, fortaleza; y tercero, paciencia. En ese orden. Muy bien. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, ahí terminó la conversación y la charla y la exposición de Rafael, así que creo que pudimos hacer todas las preguntas posibles y manteniendo un hilo, y bueno, creo que estuvo muy interesante y por más encuentros como estos. Así que si algún compañero quiere hacer algún comentario más, o Roberto, o alguien más. Un comentario, en principio, para vos, Nico, lo bien que llevaste adelante todas las preguntas, la charla, una felicitación enorme para vos y para todos los compañeros de Juventud. Realmente, la verdad que son un orgullo de esta agrupación, cómo los compañeros y compañeras se desempeñan tan bien. Así que agradecido y felicitarte a vos y a todos los compañeros y compañeras por lo bien que han llevado adelante esta charla, y realmente la exposición del compañero Bielsa, que se explaya tanto en cada una de las preguntas, ¿no? Pero realmente no cansa, porque es un compañero que lo que va desarrollando es fundamentalmente interesante y cierto. Así que felicitaciones de nuevo y agradecido por todo, Nico. Gracias. Muy bien. Bueno, compas, gracias, y si les parece cerramos y hasta otro encuentro, que tal vez será dentro de poco. Así que bueno, un abrazo para todos y todas.